Será este proceso para la revisión de las tareas en casa, la regulación que se va a establecer en este sentido ya cuenta con un acuerdo considerable por parte de todos los que han venido participando en este debate que recordemos al inicio de este año escolar fue instalado, llamando también a los distintos representantes del magisterio venezolano y por supuesto también a las universidades del país. Las autoridades del Estado se han reunido con distintos sectores para precisamente abordar este tema que tiene que ver con la normativa que busca acá dentro de lo que establece fijar límites de tiempo, claridad de los objetivos y pertinencia de las asignaciones con énfasis en que las tareas no sustituyan la labor formativa del aula. Esto, recordemos, es un debate que se abrió por el impacto que las tareas en algunos casos estaban teniendo en las actividades en el hogar, en la cotidianidad del hogar ya una vez finalizadas las horas académicas. Vamos a hablar del impacto de esto ya en la calidad educativa, por supuesto la visión de los profesores con Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, ¿cómo está? Empecemos por la posibilidad que ustedes tuvieron también de participar, porque esto fue una consulta que se hizo a los representantes de las instituciones de educación, al magisterio, a los que también por supuesto se encargan de formar a los futuros docentes. Bueno, mira, primero agradecido por la oportunidad, segundo, una enmienda, yo dejé de ser directora hace un año, soy miembro del equipo de gestión de la escuela, pero buenísimo venimos. A la consulta. Ciertamente, el ministro de Educación, antes de empezar el año escolar, convocó el debate primero sobre las tareas escolares y luego la construcción de procesos de encuentro. Desde el equipo de nuestra escuela, de la Escuela de Educación de UCAP, participamos en los 4 o 5 encuentros que se realizaron. El primero de ellos fue la presentación como tal del proyecto de idea de debate. Eso dio lugar a unas 3 o 4 líneas que presentó el ministro. Primero que todo, hacer una suerte de sistematización de las experiencias que tenemos con relación a las tareas escolares, tanto dentro y fuera de Venezuela, también la sistematización de las investigaciones y luego dar las conversaciones del caso, bien sea a lo interno de los centros de formación de educadores, pero también magisterio, familias, asociaciones de padres y evidentemente el músculo estudiantil de las matrículas escolares, sobre todo de bachillerato, que son los más grandes que hay en cada escuela. El proceso se dio, vino una segunda convocatoria al cual asistió nuestra directora, la profesora Celsa Afonso, donde se desarrollaron unas mesas de trabajo gestionadas por el ministerio y con una tarea ahí de recopilación de información de lo que en las mesas se desarrolló por el equipo del UNED, de la Universidad Nacional del Magisterio, y este último encuentro de la semana pasada en el cual se nos anunciaron los resultados de esa consulta. Y tal como lo mencionaste, los resultados de la consulta los podemos sintetizar en 2 grandes espacios, ¿no? El primero es que las tareas deben seguir, las tareas deben continuar. Todas las investigaciones sobre el particular, y lo digo de primera persona, particularmente yo generé un trabajo donde se realizó una sistematización de 47 investigaciones dentro y fuera de Venezuela sobre todo esto, y la tendencia era, la mundial, es mantener la tarea como complemento del trabajo del maestro, el trabajo de la escuela. Sin embargo, no debemos quitar la responsabilidad de que el maestro es el que enseña, el maestro es el que está en el aula con niños y jóvenes, evidentemente cumpliendo lo que los diseños curriculares y las finalidades de la educación va exigiendo. Entonces la tarea es complementaria a esto. Al ser complementarias, tienen que ir total y absolutamente ajustadas, acondicionadas, acompasadas al nivel de complejidad que estamos trabajando en clase. Y evidentemente servir de un espacio de consolidación de lo que comenzamos a trabajar en el salón de clase. El otro lote es qué tipo de tareas podemos proponer, qué tipo de tareas podemos recomendar. Esta es donde estos espacios de encuentro que generó el Ministerio de Educación han sido encuentros y han sido muy buenos. ¿Por qué? Porque la tarea ha venido en consecuencia de vernos si mantenemos una estructura tradicionalista de una tarea que se resuelve leyendo los libros de texto de las enciclopedias, sin necesidad de colaboración de algún adulto significativo, sea padre, cuidador, abuelo, un hermano mayor, o bien una tarea más vinculada a lo que son los desempeños, más que ponerme a repetir en un cuestionario, en una redacción, algo que puedo encontrar en un libro de texto, y ahora con los medios tecnológicos, sea internet, sea inteligencia artificial, ese tipo de tareas creo que van a quedar en total caducidad,
evidentemente nos lleva a una tarea más de elaboración, más de construcción, más de análisis. Evidentemente, con acompañamiento del maestro, no como lo hacían antes en el pizarrón, tarea número 1, buscar páginas, sino ya generación de ejercicios, generación de otras cosas. Obviamente, la pregunta estratégica de todo esto es, al final, ¿esto colabora o no colabora beneficia o no a la calidad educativa? Al mejoramiento de la calidad de la educación? Y esto lo tenemos que ver en términos de rendimiento. El estándar universal es rendimiento. Un estándar universal son las calificaciones y la manera en cómo llegamos a las calificaciones. Ya sabemos que hacerlo como lo hemos hecho tradicionalistamente no funciona, porque a las pruebas nos remitimos, tanto los estudios que se han hecho desde Educación UNCAP con el CECEL, con nuestros patrones de rendimiento, como los reportes que ha tenido el Observatorio por la Calidad de la Educación de Venezuela, que depende del propio Ministerio de Educación, donde no estamos llegando ni siquiera a los componentes mínimos de esas calificaciones. Entonces ya queda claro que hay que resignificar las tareas, hay que replantearlas y lo interesante es que estos espacios de colaboración y de construcción colectiva se dieron bien, pudimos participar, se escuchó a todo el mundo desde posiciones unas muy marcadamente ortodoxas de que había que eliminar la tarea y que todo se hiciera en el aula de clase, y otras que dijeron mantengamos la tarea muy tradicional. Ahí el arco estuvo muy amplio, pero se pudo lograr ese tercer punto, ¿no? Ese punto de confluencia donde evidentemente todo va en función del mejoramiento de la educación venezolana. Esta regulación y toda esta consulta llega en un momento bien complejo para la educación venezolana. Sí. Estamos hablando de un contexto donde el maestro tiene un salario que no es suficiente para cubrir sus necesidades, su día a día, su cotidianidad, todo lo que significa, por supuesto, ser cabeza de hogar. Con una discusión también de la contratación colectiva, en el caso del sector público, que también está bastante rezagada respecto a los costos de la calidad de vida, del costo de la vida en Venezuela. Y por supuesto, bueno, el llevar o de alguna manera disminuir la influencia de las tareas lleva tal vez a que la influencia de la escuela tenga mucho mayor peso. Es decir, se le va a pedir más al docente en esta coyuntura, en un contexto donde no se le está ofreciendo tal vez una mejora desde el punto de vista salarial, que si bien la docencia es una profesión muy que tiene mucho que ver con la vocación, que tiene mucho que ver con la entrega hacia lo que significa formar el futuro del país, por supuesto tiene que tener también una remuneración que vaya acorde a la responsabilidad. Carlos Calatrava está con nosotros en estudio, miembro de la Escuela de Educación